Buenas noches. Hoy estamos presentando estas dos publicaciones de Clara Janet y de Genaro Talens. Transmito una información, digamos, hace aproximadamente 15 minutos. Me comuniqué telefónicamente con Clara Janet y me dijo que está muy mal, que está muy enferma, que tiene temblores y vértigo. Con lo cual no fue ni a la academia ni aquí. Transmito esta información, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Así que vamos a presentar los libros. Sí están firmados por ella, porque yo estuve ayer a las 7:30 de la tarde en tu casa y por suerte en ese momento todavía tenía una excelente salud y se pudieron firmar los ejemplares y demás. Así que bueno, yo voy a contarles un poco porque esta es una colección, son el número 11 y 12 de esta colección que se llama Tríptico, que es una colección que en realidad surgió en forma un poco accidental, fue por culpa de Javier Lustalé, que está aquí. Es un amigo muy querido y yo quería publicar algo, y como él tiene un editor más importante que Manuel Borra, yo ya no aspiro a publicarle un libro completo. Entonces hice una trampa para poder publicar algo de él y entonces se me ocurrió la idea de que fueran, digamos, pocos poemas, porque en esta, ahora tenemos una editorial normal, como digo yo, pero en esta editorial solo publicamos textos inéditos, ¿no? Y le pedí 3 poemas que él me dio y se me ocurrió la idea de no hacerlos de ilustrar, porque en realidad no se trata de una ilustración, sino de un diálogo. De hecho, tenemos un caso, el de José Ramón Ripoll, que los poemas fueron escritos después de ver los cuadros. O sea, se hicieron primero los cuadros. Y la verdad que el resultado de la plaqueta de Javier me gustó muchísimo. Y entonces inmediatamente, ya cuando la sacamos, la saqué pensando en esta colección que pretende. No es una colección que tenga ni una duración determinada, ni una cantidad de números, se irá desarrollando en el tiempo y creo que va a ser un buen registro de lo que se está haciendo en la poesía en España en estos tiempos y también en la plástica, ¿no? Porque hay artistas de diferentes técnicas, hay fotografías, hay pinturas clásicas, hay técnica mixta y demás, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho de momento una colección bastante importante. Bueno, yo casi ni me acuerdo de memoria, está por Javier Lustalé, José Ramón Ripoll, dentro de los poetas, ¿no? Está Jaime Siles, Esperanza Ortega, Julia Castillo, Luis Alberto de Cuenca, y demás. Luis Alberto es el que más técnicamente, como él, hizo que Miguel Ángel Martín lo ilustrara, y es un ilustrador que trabaja mucho en cómics, es el que más, yo creo que se puede hablar, sí, de ilustraciones, porque hay una vinculación, digamos, son figurativas las imágenes y demás. Y no me acuerdo quién más está en la colección, de memoria. Pero bueno, pretendemos seguir. Yo conocía de nombre a Genaro Talens, claro, no, ya la he editado hace unos cuantos años, hace muchos años que la conozco. Pero a Genaro no lo conocía de nombre y creo que fue José Ramón Ripoll, ¿no? Que te dijo que te comunicaras conmigo y realmente lo agradezco, ¿no? Esta colección no tiene una idea, una cosa que a mí me deja claro, yo no quiero que ser juez de ningún tipo de autor, yo trato de captar a poetas y autores que realmente que yo creo que son buenos y que son profesionales, como yo digo. Más allá de la estética poética, digamos, que tenga, que yo no me interesa, digamos, hacer publicidad, por supuesto hay autores que son más afines a mí que otro, pero no sé, una editorial no debe ser, creo, nunca el catálogo de gustos del director de la editorial. Creo que eso es un error y estoy realmente muy orgulloso de sacar estos 2 libros, a pesar de lo apenado que estoy por la enfermedad súbita de Clara.
voy a hablar dos palabritas más, nada más, sobre el tipo de edición. Acá hay amigos que nos conocen de mucho, pero nosotros en esta editorial, en lugar de la masividad que pretende la edición normal, nosotros tratamos de ir a una univocidad, si se quiere, a que el ejemplar sea lo más único posible. Cada uno de estos ejemplares está hecho en forma absolutamente a mano, o sea, el papel está cortado a mano, está cosido a mano, demás. Con lo cual es materialmente imposible que sea exactamente uno igual al otro. Son 100 ejemplares nada más, pero además tiene el agregado que los 100 ejemplares van firmados y numerados por los autores, ¿no es cierto? La firma de un autor nunca es igual en un caso que en el otro, o sea que eso lo hace también único, el número lo hace único, y para hacerlo todavía más único le ponemos estas bandas que son de papeles de agua que no son impresos, con lo cual estas diferentes guardas se hacen basadas en la invisibilidad, sabrá Jordi, la invisibilidad de los óleos con el agua, con lo cual más o menos tienen los mismos tonos, pero es materialmente imposible reproducir porque no se trata de una plantilla de imprenta, con lo cual cada ejemplar es único. Yo digo que es como una huella digital del libro. Entonces, antes de pasarle la palabra a los protagonistas, que seguramente está, yo quería explicar ahí por qué significa esa máquina iluminada. Ustedes saben que nosotros tenemos, por lo menos nadie más desmentido, el único museo en el mundo, que se llama Museo del Escritor, dedicado a la memoria personal de los autores. O sea, nosotros no nos dedicamos a las obras, a los manuscritos, sino a la memoria personal. Y el centro del museo son objetos, digamos, que cuentan una historia que fueron importantes para él. Esta es una colección, digamos, que está en progreso continuo, lo cual nos marca en cada momento que las paredes no ceden a pesar de que uno quiera, pero seguimos. Y esta, acabamos de incorporar, esa es la máquina de escribir de Genaro, con la cual escribió su tesis y todos sus primeros libros. Como la acabamos de incorporar y no le hemos puesto todavía la cúpula de cristal y todos son ustedes los primeros que la pueden ver ahí cómo está, ¿no? Ahí está, hay mucha historia. A nosotros nos interesa ese tipo de cosas porque estamos convencidos que los objetos cuentan historia. Si uno es sensible, los objetos hablan de sus sueños, hablan de sus costumbres, nos hablan de esas personas que escribieron cosas que para nosotros son importantes. Entonces esa es la explicación por qué está esa máquina que normalmente va a estar allá, pero hoy la hemos puesto especialmente aquí. Entonces yo no voy a decir nada más, me gusta que las cosas sean informales. Yo no les conté, pero supongo, Jordi, ¿tú quieres hablar primero? Bueno, podría empezar yo, gracias. Ya que has dicho lo de la máquina de escribir, creo que cuenta efectivamente una historia, no solo que ahí escribí mis primeros textos, sino que además lo compré con el dinero de las dietas como atleta. Quiero decir que cuando, ya que tengo aquí a mis compañeros del equipo nacional, de cuando éramos jóvenes, hace ya una tira de años, muchos me consideraban un poco loco porque en lugar de irme de copas me gastaba el dinero en comprar ediciones de Aguilar, las obras completas que tengo casi toda la colección, o cuando estaba fuera los libros de bolsillo de los poetas, desde Jacques Prévert a las obras de cualquiera de los grandes autores franceses que yo leía desde joven. Y siempre quien iba conmigo era la máquina de escribir donde yo tomaba las notas, ¿no? Y esto duró hasta que salió el primer ordenador Macintosh. O sea que esto duró hasta el año 82, me parece. A partir de ahí ya la aparqué. No la tiré, por suerte. Y cuando Claudio me dijo que tiraron, digo, mira, pues yo tengo una cosa para tu archivo, porque además ya no sé dónde meterla tampoco. Todos me decían, véndela, que esto es una cosa muy... Pero yo, esto no lo puedo vender. Esto es parte de mi vida, ¿no? Y me parece que aquí está muy bien. Bueno, aclarado ese punto, yo quería darte las gracias porque efectivamente cuando José Ramón me enseñó su volumen, yo dije, pero ¿quién hace otras cosas tan bonitas?
Claro, yo vivía, cuando él sacó el suyo, yo vivía en la calle de al lado. Pero claro, como vivía yendo y viniendo a Ginebra, nunca me había fijado que había una librería y una editorial. Y dije, pues tienes que ir porque seguro que te va a interesar. Y ahí empezó la historia. ¿Y por qué cuando llegamos al acuerdo de publicarlo pensé en Jordi? Porque bueno, Jordi y yo, que nos conocemos desde tiempo inmemorial, en Valencia, siempre tuvimos la idea de hacer un libro juntos. Bueno, de hecho, hasta ahora, casi todas las portadas de mis libros son de él. Porque por una especie así de fijación, yo no sé si lípica, no sé cómo, pero a mí siempre lo que me gustaba es que quien estuviera al frente de lo que escribía fuera yo. Y hace como 30 años, 31, 32 exactamente, comenzamos un proyecto que luego por diversas razones, fundamentalmente económicas, no pudo salir adelante, de un libro del que él hizo como 6 o 7 pinturas que se llamaba Menos que una imagen. Un colega francés que tuvo acceso a los textos sin decirme nada, haciéndome como él creía un favor, lo tradujo al francés y lo publicó con fotos que yo no sé de dónde sacó, porque un fotógrafo que no conocía, que no tiene nada que ver con los poemas, de manera que me negué a que eso se publicara en español. Y de hecho no salió en español, y el libro, digamos, está en uno de los volúmenes de la Poesía Reunida, pero como una cosa más. Y siempre me quedé con la espinita de a ver cuándo podemos hacer Jordi y yo un libro. Bueno, y nos diste la oportunidad y aquí está. Se llama, la casualidad de que se llame Último Refugio es porque si tardamos un poco más, ya no lo hacemos, ¿no? Afortunadamente lo pillaste todavía con ganas de escribir y de pintar. Y bueno, yo estoy muy orgulloso de que haya salido una cosa tan bonita, porque además las imágenes de Jordi son maravillosas. Y en fin, para mí es un honor que estén acompañando mis poemas, ¿no? Esto como llaman las técnicas mixtas, lo que ahí hay tinta china y ordenador. Y ahora explicar esto. La tercera. Bueno, pues la verdad es que nunca me he sentido ilustrador. No, claro, esto no es un No lo digo con todos los respetos para los que sí que se sienten y son ilustradores, pero como la ilustración la hago siempre en relación con lo que más me gusta después de mi trabajo, que es la poesía, pues no me he preocupado mucho si los resultados eran ni siquiera coherentes con el poema que estaba ilustrando. Es decir, que entendía que se trataba de otra manera de ver el poema, de otra manera de representarlo. Y entonces la relación sobre todo con Genaro, que ha sido, yo creo que muy continuada, no me ha generado ninguna dificultad, porque sin entendernos nos entendemos. Y entonces ha habido siempre una coherencia en el conocimiento de la poesía o el desconocimiento de la poesía de Genaro, y ha habido una coherencia por parte de él en aceptar lo que yo pudiera interpretar o deducir que debía ser, vamos a llamar, ilustración. Lo que nunca me ha interesado es, digamos, reflejar el poema y mucho menos copiarlo. He cogido 2 ejemplos que son los que no me gusta hacer, pero en fin, nada menos que unos de Matisse, con lo cual pues, todo el respeto para el maestro. Y entonces Matisse le encargan el Ulises, y bueno, es un desastre, se pelea no con el editor, se pelea consigo mismo, con su familia, con Amélie, y se pelea sobre todo con Joyce, claro, o sea, y sobre todo le echa en cara Joyce que es que no conoce Irlanda. Y dice que como sin conocer Irlanda puede hacer una ilustración de Ulises. Y otro ejemplo también de Matisse, este un poco más repelente todavía, es sobre el soneto del mosquito de Ronsard,
que estaba en la cava Matisse en Vans, me parece que era, no sé si era en Nifra o en Vans, y le acompañaba una de sus modelos, Lidia, y entonces un mosquito empezó a dar vueltas por la habitación y la Lidia, pues con un vaso, cogió y captó al mosquito y lo tuvo metido dentro del vaso, y de hecho la ilustración del soneto del mosquito está allí, el mosquito perfectamente representado, con esa habilidad de la línea que tenía Matisse, que era capaz. Bien, esto no me interesa a mí esto no me interesa, siendo que son unos magníficos ilustradores y son magníficos igual que Bonnard o igual que, no digamos, Picasso, cuando hace estas ilustraciones. Resulta que el título de Tiempos y Espacios que se superponen viene ni que pintado para lo que he hecho con Genaro. Lo que he hecho ha sido coger 3 antiguos dibujos realizados en papel hecho a mano, con tinta china, del año más o menos, no sé, de hace tal vez 10 o 15 años, y he añadido un acto, digamos, de asimilación de lo que estamos y de lo que vivimos, y he añadido imágenes digitales. Sobre el soporte del papel he añadido esas imágenes digitales que son las que tienen color. Entonces, esta especie de volver a rememorar, aunque tú dices que puede generar cicatrices, Sí. es lo que realmente son los dibujos. Hay una rememoración del tiempo, del mío, cuando hice aquello, del que pudo generar en aquel momento, y una actualización de la máquina, de la frialdad de una reproducción digital. Pero en cualquier manera, a mí me ha parecido que, sobre todo, el poema del niño que despacio cruza la avenida y se marcha sin decir adiós, pues me ha parecido que me he identificado. Una vez hecho, no he estado leyendo, no he estado repasando el poema y haciendo el dibujo. Por lo tanto, me fío, por supuesto, de Genaro, de su poesía. Me fío ya un poco de mí a estas alturas, ya me fío un poco de mí, y esa conjunción de, vamos a decir, fe, ha hecho que pudiera plantearme el trabajo y que además pues, me haya quedado satisfecho de el resultado que ha dado. La explicación de los dibujos, de hecho. ¿Puedes leer algún poema? Sí, ahora sí. Nosotros no pretendemos, de hecho, una de las cosas que hemos no querido poner en la imagen, en la tapa, ilustración. Claro, Porque no es la idea. Además, las ilustraciones ya inducen también una lectura determinada, ¿no? Y creo que tanto la poesía tiene un sentido amplio, las imágenes también tienen poesía. Que pueden muy honestamente inducir si el artista le interesa, claro, y dirigir el poema o la visión del poema de una manera que le interese. Es decir, que cuando Guttuso hace poemas de los italianos, incluso de Ungaretti, obviamente mete todas las cuñas posibles de su visión y de su ideología, y entonces es legítimo también que el señor que va a acompañar al poeta pues ponga también el lado que considere. Sí, pero sobre todo porque yo siempre medio inventé un término que no sé si ha tenido éxito o no, pero que últimamente sí que se utiliza como si existiera antes, que es el de iconotexto. Yo he publicado varios libros en relación con fotógrafos con imágenes, y el problema es que los poemas, cuando no tienen la imagen, proponen una lectura, y cuando la tienen es otra. Quiere decir que cuando se juntan, crean en el choque un tercer espacio que no tendrían las cosas por separado. Y a mí eso es lo que me gusta del iconotexto, que es lo que hace que la ilustración, como llamas tú,
vista independientemente tiene un sentido y vista en relación con el poema tiene otro. Igual que el poema, cuando no tiene la imagen al lado, significa una cosa y cuando tiene la imagen significa otra. Y a mí esa especie de diálogo que en el fondo tiene un poco que ver, digamos, con algo muy curioso, y es que para alguien que se ha dedicado además profesionalmente a estudiar la imagen, o el cine, que en mi caso, lo que siempre me ha interesado más es la música, que es de todas las artes la única que el sentido le importa un pepino, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que no significa nada, pero que es capaz de inducir a todo. Y eso es lo que a mí me gusta de enfrentar las cosas. La música no aparece digamos, de manera explícita, salvo en el libro que hice con Clara, cuando murió mi padre músico y su madre música. Hicimos un libro con un solo, un dúo, un trío, un cuarteto y un quinteto, donde yo escribía los textos y ella hacía las imágenes con fotomontajes de partituras de Bach, de varios músicos barrocos, ¿no? Que es los que tocaba su madre no al piano, porque lo que su madre tocaba era la clave, casi era una música del siglo XVIII, ¿no? Pero normalmente la música está de alguna manera en el ritmo de lo que escribo, porque yo siempre escribo poniendo palabras a un ritmo. A mí lo primero que me llega de un poema no es una imagen, sino una melodía, como decía un matemático como era Paul Valéry. Yo primero tengo una música y luego le pongo las letras, que es lo contrario de lo que hacía Valle Inclán. Dice, yo voy a masas de colores y luego cuando ya está todo organizado la relleno con palabras. Pues yo creo que es lo mismo. Entonces cuando veo una pintura, en el caso, por eso me gusta dar la pintura de Jordi, es que no es representativa en el sentido, no es como representativa, no, figurativa, ni falta que hace. Yo lo que veo son estructuras que no son abstractas, pero que producen la misma sensación que la música, que tampoco es abstracta. Lo que pasa es que no significa, lo que significa en su cuadro es el título que pone abajo. A veces tampoco. No. Ni falta que hace, ¿no? Bueno, yo en estos poemas, los títulos que él ha citado salieron un poco después de estar escrito el poema, porque tampoco se me ocurrió a mí, ¿por qué lo voy a llamar así? Pues tampoco sabía cómo llamarlo. Y bueno, se me ocurrió eso, venga o no venga, cuento, lo puse. Y luego cuando uno ve el título te permite leer de una determinada manera. Y eso, bueno, salió porque el último refugio. Bueno, la verdad es que el último refugio me vino porque estaba haciendo un artículo sobre Raúl Walsh, cuya película High Sierra en España se llamó Su último refugio. No tiene nada que ver con la película, pero digo, quitar el su y poner último refugio me encantaría. Porque ya cuando estaba, no digo ya en las últimas, espero que no. Es decir, yo pienso, como decía Woody Allen, ¿qué piensa usted de la muerte? Dice que estoy absolutamente en contra. No tengo la menor intención de morirme, a menos que me obliguen. Pues entonces, último refugio tampoco es que sea una reflexión sobre la muerte. Pero sí que es verdad que cuando uno llega ya a una edad, digamos una cierta edad, pues cuando mira para atrás, entiende muchas cosas. Otras no las entiende. Yo por lo menos no tengo ninguna nostalgia, porque a mí la nostalgia me produce escalofríos, no me gusta nada, pero sí que aprende uno a decir, bueno, igual me equivoqué, no me equivoqué, pero esto es lo que hay. Y por lo menos ser lo suficientemente lúcido como para darse cuenta que uno ha llegado donde ha llegado, con sus errores y sus aciertos, porque es lo que eligió, pues te da una cierta paz y una cierta tranquilidad, y ese es el último refugio. Alguien dice, el último refugio es la muerte, no, es la mierda, no. Cuando me muera yo ya lo que pase con los poemas, a mí me importa un bledo, yo quiero decir.
no estaré aquí para verlo, ¿no? En ese sentido hemos coincidido porque mi última exposición, que es el año pasado en el IBAM de Valencia, se llamaba Fin de partida. Y tenía el sentido, pues bueno, más allá de Beckett, el del ajedrez. Ya saben ustedes que cuando la situación no ha lugar a seguir, se tira la figura del rey, no supone una pérdida, no supone tampoco una victoria, pero sí supone una evidencia y un reconocimiento de lo que tienes y de lo que es. Y en ese sentido yo creo que hay cierta coincidencia, ¿no?, con tus poemas, de posiblemente sea, asumámoslo, la edad. No lo sé, si no es igual. Quiero decir, ahora que lo importante es ser joven en el Corte Inglés, se olvida un poco que en las civilizaciones anteriores a la incivilización donde vivimos, la sabiduría era siempre del Consejo de Ancianos. Claro. Ahora, en cuanto uno es anciano, lo mandan a hacer puñetas, como si no tú supiera nada. A residencia. Claro, o a una residencia, que es lo mismo que mandar a hacer puñetas, sobre todo en Madrid. Están buscando nuevas palabras para llamar. Para llamarlo, ¿no? Pero quiero decir que en ese sentido a mí lo de la vejez como espacio del conocimiento me parece lo normal. El conocimiento se gana con los años, equivocándose, estrellándose, corrigiendo y volviendo a empezar, y no pasa nada. Poemas del conocimiento eran digamos, los diálogos del conocimiento, los que llamaba Alexandra en su último libro, ¿no? Cuando decía, es que ya no va a escribir más, ¿cómo que no? Eso es lo que escribió, lo que tenía que escribir. Cuando ya se lo sabía todo, estaba de vuelta. ¿No? Bueno, pues leo si quiero los poemas, ¿no? Por supuesto. Digo que todo esto forma parte, estos 3 poemas estarán incluidos luego en un libro, que es el único que yo nunca pensé que iba a escribir, que se llama El Jardín Secreto, está inédito todavía, donde todas las cosas que salían tienen que ver con esta especie de rememoración, que aunque produzcan heridas también y cicatrices, como tú muy bien dices, ayudan a que no duelan, ¿no? Que son casi todos poemas granadinos, que es una cosa curiosísima porque yo desde que dejé Granada para empezar mi vida deportiva en Madrid, hace ya 60 y pico años, casi 70, no 60 exactamente, yo tenía 17, había huido de Granada como de la peste. Y sin embargo ahora cada vez que sueño, sale Granada, las flores, y me acuerdo hasta de las calles donde hay un socavón. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y empecé a escribir y me salió un libro entero. Y estos 3 poemas forman parte de... Bueno, lo escribí después de terminar el libro, pero luego se me quita. Me parece que son resultado de eso. Este primero, que es al que hacía alusión Jordi, se llama Tiempos y espacios que se superponen. Ni el mar ni el fuego morirán, le dice una voz interior mientras observa cómo arden las estrellas. Solo cuando la noche se disuelva en bruma podrá subir que el cielo se ha apagado. Siempre lo supo mientras caminaba por senderos abruptos de ese extraño país que nunca tuvo nombre en la cartografía del nómada que aún es. No sobrevive ningún recuerdo antiguo de cuando sus ojos descubrieron las olas del estrecho, ni cuando oyó el silencio de la madrugada, o el lejano graznido de gaviotas orfeonando el viento de levante, al posarse en las rocas para descansar, ni el vuelo de las garzas, ni el sol de las mareas en la playa desierta. Hace ya muchos años que el tiempo lo olvidó, y hoy que retorna como imagen lo vivido en un álbum, ve a su hijo pequeño cómo comparte idéntico temblor con el niño que cuentan siempre fue, y el olor de la espuma blanquiazul salpica una memoria ajena que susurra en su oído. En un mar te nacieron, vuelve al mar. Rutinas. En los días de octubre, ebrios de sol, brotes de sin razón se asoman a la bruma. Son solo nubes que la tarde acechan sin el rencor que nace desde un cielo confuso. Lentas lunas de sombra se yerguen con cansancio sobre el perplejo muro del poniente,
y es el temor a contemplar la noche cautiva y misteriosa entre los árboles, lo que da testimonio de un vivir inscrito entre las huellas y las palabras de los otros. No faltan también señales de un mañana desnudo de rocío. Es la rutina cotidiana. La hierba en los arcenes está cubierta de humedad y el alba saluda balbuciente en el nombre de un hoy recién nacido. No siente ya nostalgia de la claridad que recurrentemente recordaba haber visto apagarse con el amanecer. Sentado en la trasera del coche, cada día, camino del colegio, el niño juega con el dinosaurio que siempre le acompaña al despertar. Mientras que conduciendo con cuidado, el padre va escuchando sus murmullos, sonidos apagados. El pequeño simula dialogar en voz baja, nunca supo con quién. Luego, al bajar con la mochila al hombro y mirando a ambos lados, cruza despacio la avenida con la mano extendida, haciendo signos de adiós, de espaldas, alejándose ceremoniosamente, sin girar la cabeza ni una vez. Último refugio. En los preliminares del invierno, las luces del otoño deshacen la penumbra recubriendo las grietas de su identidad. Cruzan como un espectro por las telarañas de ese reino que llaman de la muerte. Allí habitan los nombres de todo lo que amó. Mira hacia atrás sin ira. Sabe que el viaje llega a su fin. Los años mal vividos fueron después de todo una aventura de su ya largo deambular, sin meta ni sobredosis de dolor. El último refugio para quien nunca quiso ni buscó reposo. La noche dice: adiós, no tengas miedo, aunque el alba no sea la misma para ti, no cedas nunca al abandono. El tiempo no regresa, pero permite un rito incontestable, salir indemne de las cicatrices que produce a menudo la renovación. No temas, pues, un alba diferente dará al nacer la bienvenida al mundo, y el mismo sol que acompañó tus pasos alumbrará de nuevo los caminos que pensarán los otros, ya sin ti. Bueno, yo creo que no son tristes, me parece. O por lo menos lo he intentado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Es el... Sí, Dos notas. Ha estado también el diálogo y la lectura escalofriante de los poemas de Talens, que por añadir dos notas a pie de página del brillante. Yo creo que lo habíais, como valencianos o lo que fuera, ya lo habíais ensayado, porque No, pues ha sido algo maravilloso porque os ha salido. Entonces ya es como esos cómicos que se conocen tanto que ya es perfecto, ¿no? Menos mal que no has dicho fallero. Por favor, nada de eso. No, pero nada de eso. Una nota pictorialista que se le olvidó decir a Jordi, que cuando las famosas discusiones, por ejemplo, lo que has contado de Matisse, gracias por la anécdota, que las famosas discusiones de Guttuso con Ungaretti, tenía que haber añadido que a pesar de todo, Ungaretti no le mató. que eso ya tiene mucho mérito. Y luego, como cinéfilo, el último refugio y el guiño como cinéfilo, yo que me reclamo cinéfilo, que no sé tanto de cine como todo lo que has escrito, pero bueno, como cinéfilo del siglo XX que quedó atrás y ahí está. A lo mejor en el último refugio, en algún momento, esto es una pregunta que no tienes por qué responderle, pero que a lo mejor también estaba el espíritu, llamémosle así, o el ánima de Ida Lupino. Bueno, Ida Lupino a mí me parece una de las grandes directoras de Hollywood. Mi mujer precisamente está ahora escribiendo un libro sobre Ida Lupino. Y
yo la acompañaba todas las noches reviendo las películas de Lupino, el Bígamo, el Hard, Fast and Beautiful sobre la madre de la tenista, ¿cómo se llama? El autostopista. Es mucho eso, ¿eh? Como actriz, Bueno, como actriz tiene rareza. era una maravilla, ¿no? En el último refugio Por supuesto. es una rareza. Pero para mí, como actriz, donde más me gustó ella fue en Junior Bonner, ya viejecita, donde ella... No la recuerdo ahí, pero... Ahí sale al final, en la película con Steve McQueen, ella se va con el hombre que siempre he querido, diciendo a lo mejor fracaso, pero es lo que quiero hacer, ¿no? Y estaba ya mayor, ella murió poco después. Pero, bueno, es que a mí me parece Y en una serie B, que bendita sea la serie B, el papel de ciega en la película que hizo con Nicolas Ray. Sí, que también co-dirigió ella, ¿eh? Con Dangerous Brown, sí. Eso lo que pasa es que no aparece firmado por ella, pero ella co-dirigió la película. Sí. Es de las más raras, Sí. pero es una exquisitez y una delicadeza. A mí que me gustó, en El último refugio, la película, que el título no tiene nada que ver con el High Sierra, pero me gusta más que el original. Sí. Porque de hecho es una película, digamos, donde el problema es que él muere por no saber entender dónde estaba su verdadero amor, ¿no? Pues se enamora de la que no le quiere y abandona a Ida Lupino. Entonces esa especie de... Graso error. Caso, sí, Humphrey Bogart se equivoca de pe a pa. Pero quien descubre que se ha equivocado es ella cuando ella no puede, pues ya está muerto, ¿no? Y en fin, a lo mejor eso en el trasfondo también me ayudó a que pusiera ese título, no lo sé, ahora que lo ha dicho, es posible, ¿no? Pero sí, Aida Lupino, por supuesto que para Hollywood no era serie B, era serie C, pero para mí es serie A Sí. plus. Sí. Porque claro, las películas suyas deben de costar 3,50 hacerlas, ¿no? Porque no había ni decorar, ni los actores siempre eran los mismos, Edmund O'Brien y todos estos, y amigos suyos, que no debían cobrar ni un duro por hacer aquello, en blanco y negro, pero mucha tela, ¿eh? Y en la película de Nicolas Ray se ve que está hecha gracias a no ser, bueno, unos productores independientes, una cosa, se ha hecho luego famosa por Nicolas Ray, pero era serie B. Sí, bueno, sí, por eso el productor era su segundo marido, me parece, fue, ¿no? Sí, con el que escribía los guiones ella, ¿no? Y es curioso porque la única película que yo no había visto de ella, en la última que hizo, con buen presupuesto y en color, se llama Ángeles Rebeldes, Travel with Angels, del año 65, con Rosalind Russell, y no me gustó nada. Era una comedia, ella tenía dinero y posibilidad y ahí no le salió. O sea que parece que a veces cuando hay hambre, ¿sabes? Las cosas bien. Creatividad. Digo yo, no lo sé. Porque las primeras que hice que tenía todo en contra son obras maestras. Y esta última, a lo mejor si la veo otra vez me encuentro algo, pero me dejó absolutamente difuso. No, digo, no parece mentira que la haya dirigido esta mujer. ¿No? ¿Alguien más quiere...? Bueno, ¿nadie? Vale. Entonces, cierro. Solo quería, al principio, no lo dije, la explicación que di con respecto a este tipo de publicaciones podría hacer pensar de que en realidad lo que nosotros queremos hacer es publicaciones de lujo. Y no es esa la idea. Esto cuesta lo mismo que un libro de imprenta normal. Lo que pasa es que nosotros creemos que el papel ya se vio liberado de la masividad, lo cual es una cosa que nos favorece enormemente. Nunca vamos a ser tan eficientes con el papel para poder competir con un medio digital. Es otra cosa porque hay que transportarlo. Ya con eso solo está, ¿no? Entonces, perdiendo esa batalla, creo que el libro siempre dice el libro va a desaparecer. No, yo creo que va a ser minoritario y mejor. Lo que va a desaparecer es toda esa basura que vienen haciendo editoriales para ganar y lograr productos más comerciales
y más barato. Quería agregar esto nada más porque nuestra idea no es esa, sino de apelar a la sensibilidad de que, bueno, por lo menos para mí no es lo mismo un libro que sale de una máquina y que no lo ha tocado nadie, que esto que fue cortado, que ayer vino Jordi a firmar los colofones, de esta mañana vino Genaro, los he cosido a contrarreloj, porque ayer operaba a Toñín y no podía venir. O sea, creo que todo eso, tal vez es una opinión errónea, pero yo siempre he creído que esa energía de alguna manera se proyecta, digamos. Hay gente que le parece una tontería y hay gente que tendrá la misma sensibilidad que yo y entenderá de que eso es así. Y a ese público nosotros nos tiramos a 500.000 ejemplares, necesitamos solo 199 porque uno lo guardamos de archivo. Ya la de Javier está totalmente agotada, me di cuenta que tenía una vendida y de casualidad encontré la última porque no sabía cómo resolver el tema, así que nada. Bueno, los invito porque, digamos, a pesar de no estar tan atemorizados con el COVID, nosotros tratamos de respetar diferentes operativas que hemos puesto para mejorar la seguridad. Entre otras cosas, que hay unos extractores tremendos que nos están haciendo congelar en este momento a nosotros. Y lo que hacemos ahora, que en lugar de la firma de ejemplar o la dedicatoria y la charla, nos quedemos aquí en el mismo ámbito, los invitamos a que suban arriba. Genaro y Jordi van a tener una silla si alguien quiere que le dedique algún ejemplar, y si no, simplemente charlar de manera informal. Quiero agradecerle, digamos, muy especialmente a Genaro y a Jordi. Salió muy bien esto, salió muy rápido, salió y digamos, uno siempre quiere a sus hijos todos iguales, pero hay algunos que salen con menos problemas que otros y ya la tarea de sobrevivir como editor es bastante complicada para sumarles problemas. Y ellos dos me han facilitado muchísimo las cosas y yo se los agradezco. Así que nada, gracias por esto. Esto para Madrid es un tiempo espantoso, así que gracias. Pido disculpas a, no sé dónde está, una señora allá que me llamó especialmente para preguntarme si realmente iba a venir Clara Caneta ayer. Y yo le dije, sí, salvo que tuve un imprevisto, con lo cual, pero juro, acá tengo a Genaro, que a las 7:45 tuve la notificación oficial. Así que nada, vamos arriba y muchas gracias por venir.